Pueden ver. Sí, se ve la imagen, doctor. Gracias. Vamos a hablar de trauma craneoencefálico en pediatría. Como introducción, el traumatismo craneoencefálico es un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias pediátricos. Se define como una lesión de las estructuras de la cabeza debido a una fuerza externa de origen mecánico. La mayoría de los traumas craneoencefálicos que se tienen las urgencias pediátricas son leves, pero en ocasiones pueden producir lesiones intracraneales con alta mortalidad, morbilidad asociada y con aparición de secuelas a largo plazo en algunos casos. La etiología, generalmente en niños menores de 2 años, son las caídas. Estaba en la cama y se cayó de la cama. O el maltrato también. Niños de entre 2 a 10 años, generalmente accidentes de circulación, es decir, estaba manejando su bicicleta o estaba correteando y se ha caído. Niños de más de 10 años por deportes. Estaba saltando, estaba haciendo una pirámide del colegio y de ahí arriba se ha caído. Accidentes de circulación, igual estaba con su bicicleta o tal vez en una altura como tal estaba y se cayó. Leve, ¿cuándo es leve? Cuando no existe alteración del nivel de conciencia. Ahora, es un poco difícil valorar en niños menores de 2 años. Entonces, que hay que tener en cuenta el estado de alerta. Entonces, niño menor de 2 años, el estado de alerta no se, o se despierta la voz, al tacto suave, mayor de 2 años va a tener ya un plazo igual a 15. Una exploración neurológica normal, sin evidencia de fractura de cráneo. Esto es lo más frecuente que vemos, ¿no? En el servicio de urgencias. Conmoción cerebral. La conmoción cerebral es el estado transitorio de disfunción neuronal tras un traumatismo, sin lesión cerebral reconocible, frecuente en niños tras un trauma craneoencefálico. ¿Cómo se manifiesta? Con confusión, disminución transitoria de la respuesta a estímulos, vómitos, mareos, cefalea y pérdida de la conciencia. Lesión traumática clínicamente importante. La lesión intracraneal que requiere intervención neuroquirúrgica, cuidados de soporte, monitorización intensiva o hospitalaria prolongada. Una fractura deprimida, es decir, el cráneo está hundido de ese bebé. Fractura de base de cráneo. Diagnósticos y evaluación de la gravedad. El objetivo del pediatra en urgencias es identificar a aquellos pacientes con riesgo de lesión traumática clínicamente importante, limitando la realización de pruebas complementarias en aquellos niños que no están en riesgo. Hay grupos de riesgo de lesión intracraneal en el traumatismo craneoencefálico en niños. Esto hay que tener muy en cuenta. Cuando decimos de alto riesgo, un trauma craneoencefálico de alto riesgo, cuando el niño tiene una focalidad neurológica, es decir, ha convulsionado y la extremidad que está con el movimiento tónico clónico, pues es la superior, la inferior, la hemicara. Entonces, esa es la focalidad que produce. Fractura craneal palpable, entonces tocas el cráneo y está ahí rajado, se puede palpar, limitado de volumen. Signos de fractura basilar, fontanela tensa y convulsiones. Alto riesgo. De riesgo intermedio. Niño menor de 2 años, teniendo en cuenta la edad, ¿no? Si es un niño menor de 2 años, va a tener un cefalohematoma no frontal importante, pérdida de conocimiento más de 5 o 6 segundos, vómitos, mecanismo de riesgo, hay que tener en cuenta cómo se ha caído, qué le ha pasado, actitud anormal referida por los padres. Mayor de 2 años, pérdida de conocimiento, vómitos,
Cefalea grave, mecanismo de riesgo que considera el mecanismo. ¿Cómo vas a ver acá? De riesgo bajo. El niño va a tener una escala de Glasgow de 15, no va a tener datos de fractura, no hay mecanismos de riesgo, no hay focalidad neurológica, está asintomático. Es importante tener en cuenta la historia clínica de cómo ha ocurrido el cuadro. La evaluación diagnóstica de TEC niño debemos conocer los antecedentes personales patológicos, las coagulopatías, el antecedente de utilización de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. O sea, tenía una hidrocefalia ese paciente y le han colocado una válvula y ahora se ha caído. Complica el cuadro. Edad de menos de 2 años. Lugar del accidente, sí, se ha caído sobre el cemento, ¿no? No va a ser lo mismo que se haya caído en el cemento versus que se haya caído en un piso de machimbre con alfombra, por ejemplo. Mecanismo de caída mayor a 1,5 metros, 1 metro menos de 2 años. Así, estaba en el andador y empezó a correr y se cayó desde el tercer piso de la casa. Eso es grave. La localización, dónde estaba el chiquito, en qué lugar estaba. Por ejemplo, lo más clásico aquí en nuestro medio es que de la primera losa o de la segunda losa que estaban vaciados porque no tiene barandas, no hay muros, no hay nada, de ahí se cayó el chiquito, ¿no? O de las gradas, que no hay barandas, tampoco se cayó. Ahora, ¿cuáles son los que pueden indicar mayor riesgo de lesión intracraneal? La pérdida de conciencia y la duración. Vómitos, sobre todo los que ocurren más de 1 hora tras del trauma craneoencefálico. Cefalea, irritabilidad, convulsión, alteración del comportamiento, ceguera, confusión. El tiempo de evolución será importante. El daño secundario aparece más frecuente en las primeras 6 horas. Hay que buscar lesiones que sugieran abuso o maltrato, eso es importante, ¿no? Que ya tenía cicatrices, que ya tenía áreas, una alopecia areata. La madre tal vez muy agresiva y le jalaba los cabellos y tiene lugares donde no hay cabellos, equimosis, cicatrices que no justifiquen de cómo el niño se haya hecho. Entonces hay que buscar esos datos. Ahora, en niños lactantes por sospecha de maltrato, hay que identificar la falta de congruencia entre las lesiones y la clínica. La mamá te va a decir, ah, sí, se ha caído de la cama, digamos. Yo estaba lavando la ropa, se ha caído de la cama y el piso es de madera y nada. Y pues cuando tú lo ves al niño, tiene un hematoma gigante, digamos, en la región frontal, parietal, está inconsciente. Eso ya no es. Hay una incongruencia ahí, ¿no? Semejante lesión se puede provocar pues, por solo haberse caído de la cama en una superficie que no es dura, que tenía alfombra, que era de madera y todo eso, ¿no? Demora injustificable en la asistencia. Así es que se ha caído hace 2 días y ahora recién lo estoy trayendo. Otra cosa, ¿no? Presencia de lesiones geométricas en zonas relativamente protegidas o en un distinto estadio evolutivo. Cuando ves una cicatriz por ahí y luego otra lesión de quemadura anterior o una lesión lineal de un latigazo en la región del tórax posterior. Entonces ahí te estás dando cuenta que son lesiones geométricas, no tiene nada que ver con el niño se haya hecho de forma accidental. Otras fracturas o hemorragias retinianas, por ejemplo, eso ocurre en el shaking baby, cuando las madres por tanto estrés les sacuden a los bebés, ¿no? Se provoca esta hemorragia retiniana. Actitud inadecuada de los padres. Tienen, digamos, el niño está en estado muy comprometido y no le preocupa eso al padre, no le preocupa a la madre, no está estresada porque el niño se recupere, sino que no le importa, ¿no?
Conducta inhabitual del lactante. Entonces, ya, el niño al verse desprotegido rechaza el contacto físico con su madre, ya no quiere estar con su madre, irritable con sus padres y tranquilo con otras personas. Ahí ya me tengo que preocupar, pues algo está pasando. Evaluación inicial. Es importante tener en cuenta los constantes vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, presión, todo lo que ya hemos visto en el ABC, ya que van a contribuir un buen indicador de la función del tronco cerebral. La triada de Cushing, igual podemos encontrar de buenas a primeras, que se caracteriza por una bradicardia, una hipertensión arterial y una respiración irregular. Entonces, ni bien llega el paciente, esto ya podemos encontrar, lo cual va a indicar un aumento de la presión intracraneal. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación primaria? Primero, hay que estabilizar al paciente, el objetivo es minimizar el daño cerebral secundario, asegurando la oxigenación y la perfusión cerebral. De la misma manera, si el niño se ha caído de una altura considerable, un trauma de circulación, estaba con bicicletas, entonces ya, collarín cervical. Estabilizamos la vía aérea, vemos que no hayan secreciones, si será necesario intubar, dependerá del Glasgow. Oxigenoterapia, monitorización, un acceso venoso. Valoramos tratamiento de la hipertensión endocraneal, tomografía, considerando la escala de Glasgow. Y es importante cuando valoras al paciente de buenas a primeras, que primero valoras la cabeza, lo más importante, y después consideras las características de las pupilas, ¿no? Por ejemplo, si vemos pupilas mióticas, puede ser una lesión hemisférica bilateral, una herniación transtentorial, un coma, pues. Ahora, si vemos pupilas asimétricas, una midriasis unilateral o reactiva, puede ser una herniación bucal transtentorial, unas midriasis bilateral reactivas, una herniación transtentorial, intoxicación, anoxia cerebral, intoxicación. Las pupilas nos pueden ayudar a decir que la lesión es importante a nivel encefálico, ¿no? Valorar el tamaño, la reactividad pupilar, la simetría, la presencia de anisocoria orienta con presión de extensión paracraneal, secundaria ordenación del uncus, la presencia de pupilas mediáticas reactivas orienta la lesión del tronco cerebral. Ahora considerar la escala de Glasgow, ¿no? Apertura ocular espontánea 4 puntos, al habla 3 puntos, al dolor 2 puntos y no abre 1 punto. La respuesta motora sigue órdenes. Si tú le dices levanta tu mano, levantas 6 puntos. Localiza el dolor, ¿dónde te duele? Apenas está, no puede tal vez, pero si localiza el dolor, se retira al dolor. Le puedes tal vez pinchar y retira su extremidad. Flexiona el dolor, extensión del dolor, no hay respuesta. Ahora sí, la respuesta verbal, esto va a variar conforme a la edad del paciente. Si es menor de 2 años o menor de 1 año, la respuesta verbal va a ser distinta. Respuesta verbal en niños versus respuesta verbal en lactantes. Si es un niño, va a estar orientado, le vas a preguntar cómo te llamas, ahí va a decir, me llamo Marcos. ¿Cómo se llama tu mamá? Va a decir María. Conversación desorientada. Le preguntas, ¿en dónde estás? No sé, estoy en mi casa. No se va a dar cuenta dónde está, ¿no? Palabras inapropiadas. Tú le preguntas cómo te llamas y dirá palo. Sonidos incomprensibles, balbuceos, ¿no? Ausencia de sonidos será un punto. Ahora, la respuesta verbal ya en lactantes, menores de 2 años o menor de 1 año, el niño va a estar consciente. Si de sonidos, objetos, eso ya es 5 puntos. Pero puede que esté irritable, pero con llanto consolable, 4 puntos. Llora con el dolor, 3 puntos. Se queja del dolor, 2 puntos. No hay respuesta. Entonces, lo que va a variar de la escala de Glasgow
es más que todo la respuesta verbal. En la evaluación secundaria, la valoración neurológica completa, incluida valoración de los pares craneales, de los reflejos teninosos profundos, orientar y descartar focalidad neurológica. La exploración neurológica debe evaluarse de forma sistemática. Los cambios evolutivos pueden indicar la progresión de la lesión intracraneal, especialmente en atención a la escala de coma de Glasgow. Entonces, si bien un niño puede estar con un Glasgow de 15/15 a su ingreso, mientras más vaya pasando las horas, puede alterar su estado de conciencia. Entonces puede haber alteración de la escala de Glasgow y otros signos de alteración del nivel de conciencia. Entonces el niño tal vez tornará irritable, agitado, somnoliento, ausencia de contacto visual en lactantes, alteraciones del lenguaje, como preguntas repetitivas o bradisiquia. Entonces aquí es importante considerar la valoración de los pares craneales, recordatorio, ¿no? El primer par, el olfatorio, después el óptico, el tercer par, oculomotor, el cuarto par, el troclear, el séptimo par, el facial, el octavo par vestibular, el décimo par pago, considerando cómo puede tener alteración de los pares craneales este paciente. La exploración de la cabeza será importante valorar las características del cráneo, cómo estará. Habrán hematomas. Después de un trauma se pueden ver diferentes niveles en relación con la capa del cuero cabelludo. Hematoma subcutáneo. Es una sangre acumulada en el tejido celular subcutáneo donde existe una tumefacción móvil en la población. Eso es lo que más frecuentemente vemos, ¿no? Pero también podemos encontrar un hematoma subgaleano, que es la sangre debajo de la galea aponeurótica. Puede producirse por sangrado de tejido conectivo laxo o por rotura del periodo secundario de una fractura craneal. Estos hematomas subgaleal son de consistencia blanda, no respetan las estructuras craneales y mayor riesgo de lesión. Entonces, en este caso, el sangrado, el hematoma realmente será más importante. Y como dice ahí, puede estar asociado a mayor riesgo de lesión. Cefalohematomas. El cefalohematoma superióstico de consistencia dura respecto a suturas craneales, mayor riesgo de lesión intracraneal. Tener en cuenta eso, ¿no? No frontales en menor de 2 años, sobre todo si hay mecanismo de riesgo, tamaño más grande y consistencia blanda, cualquier localización en menor de 3 meses. Hematoma subgaleal, hematoma por debajo de la galea, como está en el chicho. Hematoma subepidural, hemorragia subgaleal, cefalohematoma, caput sucedáneo, de acuerdo a las características de las capas. Hay que buscar signos de focalidad craneal o fractura craneal, donde vamos a palpar un escalón óseo o crepitación. Va a sonar la cabecita de niño porque el hueso está fracturado. Va a haber fracturas deprimidas o fracturas abiertas, ¿no? Entonces, la herida va a estar ahí abierta. Fractura que cruza la zona de la arteria meningia media, eso ya es grave. Hay que buscar signos indirectos de la fractura de la base de craneal, hemotímpano, signo de Batley, eso podemos encontrar, ¿no? El hemotímpano, signo de Batley. Hematoma posauricular, ojos de mapache, licorrea por fosas nasales o conductos auditivos. O sea, lo que estamos viendo, signos indirectos de fractura de base de cráneo, será el hemotímpano, signo de Batley, que es un hematoma posauricular, los ojos de mapache, licorrea por fosas nasales o conductos auditivos. Eso, ¿no? Es lo que encontramos en signos indirectos de fractura de base de cráneo.
También en la fontanela podemos encontrar que hay esta tensa. Buscar en lesiones de cuero cabelludo, por ejemplo, es un scalp, donde hay un levantamiento importante de todo lo que es cuero cabelludo, se ve la poneurosis en los scalp. Y esto va a provocar grandes pérdidas de sangre y si la herida es amplia abierta, se debe explorar con un dedo de guante la existencia de lesiones craneales. O sea, puede estar asociada a fractura, incluso entonces tenemos que palpar eso. Cuando solicitamos tomografía, cuando están dentro del grupo de alto riesgo, ¿no? O también si tienen varios factores de riesgo intermedio y dependerá de evolución, ¿no? La evolución durante la observación de los síntomas de riesgo intermedios. Presencia de factores predisponentes de sangrado, por ejemplo, niños que tengan coagulopatías, niños que tengan antecedentes de enfermedades hematológicas como una leucemia. Entonces, hay que nomás pedir tomografía. Y sospecha de maltrato, menores de 2 años más que todo, ¿no? Sospecha de maltrato. Lo más típico y lo que siempre vemos más con más frecuencia es el hematoma epidural, ¿no? Medidas del hematoma epidural en tomografía computarizada sin contraste, ahí, ¿ve? En su ventana parenquimatosa podemos describir una lesión hiperdensa biconvexa, ¿no? Biconvexa, que corresponde al hematoma epidural suprainfratentorial, que abarca 20 cortes de la tomografía. Más esta resonancia. Tomografía T2 axial, colección subdurales crónicas bifrontales. Este es de un niño que ya tenía antecedentes de traumas, niño con maltrato infantil, colecciones subdurales crónicas de diferente intensidad, y ha señalado que corresponde a traumas de diferente edad. Lesión axonal difusa. Esto es una de las complicaciones que puede presentarse en niños que es el síndrome del shaken baby o niño sacudido. Los cerebros dañados por lesión axonal difusa generalmente presentan lesiones típicamente en la materia blanca. Estas lesiones varían de tamaño de entre 1 a 1,5 y se distribuyen de una manera característica. El daño axonal difuso comúnmente afecta la materia blanca en áreas que incluyen la base del cerebro, el cuerpo calloso y los hemisferios cerebrales. Los lóbulos del cerebro que se lesionan con mayor frecuencia son el lóbulo frontal, temporal, donde se localizan daños axonales y difusos en la materia blanca. Listo. Aquí estábamos echando razón. Contusión. Pequeñas hemorragias en la superficie, materia gris. Pequeñas hemorragias, pequeñas. Daño a vasos de parénquima, más común del lóbulo frontal y temporal. Contusión del mismo lado, contusión del lado opuesto. ¿No? Hematoma epidural. El hematoma epidural es de igual frecuencia en niños que en adultos. El hematoma subdural es menos frecuente que en adultos. La evolución más lenta que el hematoma epidural. La lesión axonal difusa más frecuente en niños y se produce por un aumento de la presión intracraneal que puede generar un coma profundo y incluso la muerte. Contusión parenquimatosa. Los síntomas más frecuentes asociados son alteración del nivel de conciencia, convulsiones y localidades neurológicas. ¿Cuál será el tratamiento? La estabilización del paciente, ¿no? ABCDE, valoración y movilización cervical se precisa. Las indicaciones de intubación serían, si están con un Glasgow menos de 9, una inestabilidad hemodinámica, distrés respiratorio grave, el dolor no controlado que aumenta la presión intracránea. Criterios de hospitalización. Si el niño tiene un Glasgow menor de 15, si tiene focalidad neurológica, si tiene un estado neurológico alterado, si tiene intolerancia labial, si hay lesiones extracraneales graves, si está sospechando de lesiones intracraneales, sospecha de maltrato,
y los cuidadores son inadecuados para vigilar al niño y reconsultarse, pues entonces hay que internarlos. Criterios de hospitalización en terapia intensiva. Glasgow menor de 13 o focalidad neurológica, presencia de lesión intracraneal, considerar ingreso a planta en caso de hematoma no epidural de mayor, menos de 1 centímetro. Reconsulta en un servicio de emergencias, ¿no? Si tiene cefalea. Entonces, eso hay que decirles, ¿no? Generalmente, la mayoría de los traumas, los TEC son leves. Cuando le decimos que vuelva, si tiene cefalea, irritabilidad, debe ser todo. Si hay vómitos repetitivos, debe. Si hay salida de líquido o sangre por los oídos, por la nariz, igual tiene que regresar. Alteración del comportamiento, el niño está irritable, ya no está como antes, o del equilibrio, ya no se puede parar, ya no camina normal, o de la visión, ya no puede ver, o del habla, ya no habla como solía hablar. Dificultad para ser despertado o permanecer despierto, movimientos extraños o pérdida de la fuerza. Entonces, cualquiera de estos datos hay que avisar a los papás, ¿no? Tiene esto, tienes que regresar urgente. Eso es todo. Voy a finalizar y luego entramos en la última sesión para preguntas. Luego de 10 minutos.